Invito que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. Vamos a dar lectura alternadamente del verso 1 hasta el verso 12. Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, verso 1, comienza su servidor y posteriormente usted. Nos unimos como es costumbre en el último verso. Vamos a leer alternadamente. Dice así la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos juntos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Ya hicimos oración. Hoy nos corresponde ver la lección número 15 de nuestro estudio bíblico, el propósito de los milagros. Estamos en esta segunda fase, en nuestro segundo trimestre, me parece, y la temática es eso, el propósito de los milagros. Anteriormente estábamos observando los milagros en el Antiguo Testamento y tienen un fin, tienen un propósito. También los milagros que hace el Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios tienen un fin específico. No solamente se trata de la sanidad del cuerpo, no solamente se trata de suplir la necesidad del ser humano. Hay algo más interesante, hay un propósito más glorioso que la simple sanidad de un ciego, de un cojo, de un paralítico, como el cual vamos a ver en esta mañana. Y el título se llama Salvar el alma y sanar el cuerpo. ¿Quiere repetirlo conmigo? Sanar el alma y sanar el cuerpo. Y este orden es debe de ser así: salvar el alma y sanar el cuerpo. Hoy vamos a aprender que lo primero, lo esencial es lo espiritual. Primero tenemos que sanar de nuestra alma, para que el Señor produzca ese milagro que esperamos. Es fácil, ¿verdad?, pedir a Dios por las sanidades, decirle al Señor, quita esto de mi cuerpo, pero a veces nos cuesta tanto trabajo identificar qué es lo que nuestra alma padece, la enfermedad. Y usted sabe que el alma está enferma del pecado, ¿verdad? Eso es lo que agobia a toda la humanidad y el Señor quiere librarnos, quiere sanarnos. Ese fue el fin, el propósito, la restauración total del hombre, para que ahora tengamos un privilegio mayor, ser llamados hijos de Dios.
y coherederos con Cristo. Esto es algo maravilloso y que hoy en esta lección vamos a recalcar, vamos a enfatizar en el propósito por el cual Dios quiere sanar nuestra alma, y Dios también va a sanar nuestro cuerpo, porque Él quiere. Su voluntad es buena para nosotros. Él desea que todos estemos en sanidad espiritual y también en física. Nuestro texto áureo en esta mañana es el verso 9. Vamos a leerlo una sola vez. ¿Qué le parece que lo hagamos todos juntos? Y enseguida vamos a dar oportunidad para que algunos hermanos lo digan de memoria. Dice así el texto: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. Nuevamente, vamos a hacerlo otra vez todos juntos. ¿Qué es más fácil? Es decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. ¿Algún voluntario, hermanos, que quiera decirlo de memoria? Puede auxiliarse ahí de las pantallas. Está sencillo el pasaje. No se amontonen. Dios le bendiga, hermana. Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. Dios le bendiga, hermana. Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. Dios le bendice, hermana. Un último. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Ese es nuestro texto base de esta mañana. Y nuestra introducción nos marca que en Capernaum un paralítico recibió perdón y sanidad. Y nos muestra un pequeño mapa que está en la pantalla. Podemos ver la división geográfica de Palestina en los tiempos de Jesús. En la parte norte, algunas de las provincias como Samaria, que está en verde, Galilea, que son algunas de las más importantes. Y ahí con la flechita azul está señalando el mar de Galilea, que en realidad pues no es mar, sino es un lago, pero así se le conocía como el mar de Galilea. Y en la costa norte usted puede observar el punto rojo, está la ciudad de Capernaum. Capernaum se ubicaba en este lugar y aquí es donde se desarrolla nuestra historia. Puse aquí una imagen de lo que es Capernaum en la actualidad, ¿sí? Este es un acercamiento y vean, es un lugar donde ya no hay ciudad, ya no hay habitantes. Actualmente hay ruinas a lo largo de 1,5 kilómetros en la costa de Capernaum. Y montones de piedra ahí yaciendo abandonados, pero algunos restos arqueológicos todavía son conservados, como los que están ahí, y es un centro turístico. Muchas personas acuden a visitarlo. Ahí está una flecha en color rojo donde señala una especie de domo en forma octagonal y que se conoce como la casa de Pedro. Usted sabe que cuando Jesús andaba a la orilla del mar de Galilea, llamó a sus discípulos, 4 de ellos, ¿verdad? Y 2 eran hermanos, Pedro y Andrés, y pues se infiere que vivían en Capernaum, lógicamente. Y según aquí nos están diciendo que esa es la casa de Pedro, en realidad no sabemos. Hay otra construcción cercana que son unas ruinas sobre una antigua sinagoga, y esta pues no es de los tiempos de Jesús, pues es de unos siglos después, pero según descubrimientos arqueológicos actuales
debajo de esa sinagoga, hay restos de una sinagoga más antigua. Y esta sí corresponde a los tiempos de Jesús. Podría tratarse de aquella sinagoga que mandó a construir aquel centurión piadoso que construyó a los judíos, ¿sí? Entonces esto solamente es un dato informativo, y nuestra introducción nos habla en un punto muy amplio acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Jesús nos dice que descubre los corazones maliciosos de los incrédulos. Jesús conoce el pensamiento de los hombres que están a su lado, que solamente lo siguen para escuchar y tratar de preguntarle algo que lo ponga en titubeo, algo en perjuicio de él. Y eran los escribas, de los que vamos a hablar más adelante. ¿Quién más puede conocer el corazón del hombre que Dios mismo, verdad? Él examina, Él ve nuestros pensamientos más escondidos y retorcidos que tengamos, y nada hay oculto delante de Él. Por eso es que decimos que Jesús es Dios y Cristo perdona los pecados. ¿Quién más sino solo Dios puede perdonar pecados? Él es el único. Y en la narrativa de hoy vamos a ver cómo Jesús muestra su divinidad al perdonar a este hombre, diciendo indirectamente: yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo tengo la capacidad para perdonar pecados. Y finalmente cura a ese paralítico con el poder de su palabra. El mismo Dios que veíamos en el Antiguo Testamento haciendo portentos, milagros, maravillas, es el mismo Dios del Nuevo Testamento a través de la persona de Cristo. Entonces estamos hablando de la misma persona, del mismo poder, ahora en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y nuestro primer punto nos menciona que Jesús conoce la verdadera necesidad del ser humano. ¿Sí? Jesús conoce la necesidad del ser humano. El verso 1 nos dice del capítulo 2: entró Jesús otra vez en Capernaum. Entró Jesús en Capernaum. El nombre de Capernaum significa pueblo o ciudad de Nahum, o también se le puede denominar como pueblo de consolación, porque el nombre Nahum significa Jehová ha consolado. Entonces Capernaum se puede traducir como ciudad de consuelo, ¿verdad? Ahora, en Capernaum se desarrolla la historia. Y aquí vemos también otra imagen. Les comentaba de la sinagoga que existe actualmente en ese lugar, que son ruinas, y esas ruinas pues datan del siglo IV o V después de Cristo. Y es lo que estamos viendo ahí en nuestras diapositivas. Ahora bien, dice el punto A: la multitud siempre necesita oír la palabra de Dios. Dice que en aquellos días, algunos días después, se oyó que Jesús estaba en casa, en Capernaum. Algunos infieren que tenía una casa en ese lugar, pero otros dicen que él se quedaba posando en la casa de Pedro. Lo importante no es de quién haya sido la casa, sino que él tenía un lugar específico donde, después de haber terminado una gira por toda Galilea y haber trasladado su domicilio, vamos a decirlo, de Nazaret a Capernaum, en ese lugar se convertiría en su centro de operaciones, vamos a decirlo así, para desarrollar su ministerio. El año más popular, donde realizó milagros, prodigios, donde nosotros leemos grandes maravillas que se realizaron en el pueblo de Capernaum y alrededor de Galilea, de la provincia. Entonces nos dice el primer punto que la multitud necesita oír la palabra de Dios, porque todos se juntaron inmediatamente
a la puerta. Dice que les predicaba la palabra. Observen que el pueblo, a pesar de ser próspero, porque era una ciudad costera, se dedicaba a la pesca, había turismo, personajes que venían del sur, por ejemplo de Egipto, hacían escala en esta ciudad para continuar con su trayecto, o viceversa, si venían del norte con dirección a Jerusalén, forzosamente tenían que hacer escala en Capernaum. Entonces, este lugar era un encuentro de diferentes culturas, lenguas, y Cristo Jesús lo escogió de esta manera para comenzar a dar a conocer el Evangelio, la palabra. No fue tomada a la ligera, y también la profecía está, más adelante lo vamos a ver, cómo es que luz, dice, resplandeció en esta tierra de Zabulón y Neftalí. Y esa luz no solamente se refiere a que el maestro caminó por aquellas calles, aquellos caminos, sino que la palabra de sabiduría fue oída en los campos, en las ciudades, en las casas. Los milagros se hicieron presentes de igual manera. Y eso fue con un propósito que Dios ya lo había predeterminado desde antes, ¿sí? La misión de Jesús consistía en comunicar y enseñar el Evangelio. Sí, se hicieron muchos milagros, hubo sanidades, pero la parte vertebral de la campaña evangelística de Cristo, vamos a decirlo así, fue la enseñanza, la predicación, ¿sí? De eso se trataba, de que ellos conocieran acerca del reino de Dios que se había acercado, que ellos tenían la oportunidad de conocerle. Y por eso se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a la puerta. Y es que las personas tienen necesidad de Dios, hermano. Yo no sé si usted yo creo que sí lo ha sentido, pero yo cuando era joven, bueno, más joven, recuerdo que había salido de la escuela y yo no asistía pues regularmente a la iglesia, o no asistía con los jóvenes, pero en mí se comenzó a generar una necesidad de la palabra, de conocer a Dios, de acercarme. Y me acuerdo que escuché de un congreso de jóvenes y yo dije, tengo que ir porque algo me va a pasar ahí. Yo no conocía a ningún joven de la iglesia, ni sabía con quién dirigirme para pagar mi boleto. Creo que le dije a mi primo Skyler que me pagara mi boleto, y así fue. Yo no conocía a nadie, pero sí sabía y estaba seguro que en ese lugar algo me iba a suceder. Y es que el Señor me tocó ahí, en ese congreso de jóvenes. Nunca se me va a olvidar, porque ahí le entregué mi vida al Señor. Le dije, Señor, toma mi mente, toma mi alma, toma mi cuerpo, mis pensamientos, cantando ese coro de David Alfano. Y fue donde por primera vez levanté mis manos y mis lágrimas se derramaron. Y aquel día mi espíritu se regocijó, mi alma fue confortada, y yo supe que esa necesidad fue saciada. Lo que yo necesitaba estaba ahí. Por eso yo tuve que ir. Yo sentía esa necesidad. Y así las personas, hermano, lo podemos ver. Ellos querían escuchar al maestro, tenían necesidad espiritual además de la física. Por eso se amotinaban a la puerta. Dice que había grande necesidad en el pueblo, tanto física como espiritual. Jesús traía gran esperanza para los necesitados. Jesús trae esperanza, hermano, para los necesitados. Porque como dice Tito, dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Y en qué consiste? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro también habla acerca de esa esperanza viva, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos,
El poder que levantó a Jesús de la tumba es el mismo poder que nos levantará cuando nosotros estemos en aquel día que vamos a ser resucitados. ¿Usted lo cree, hermano? Esa es nuestra esperanza. Yo no he conocido ninguna otra esperanza, porque no la hay. Hay muchas religiones, sectas, doctrinas, pero esta es la esperanza que nosotros tenemos y no avergüenza, hermanos, porque es una esperanza viva, no está muerta. Y la prueba está en Cristo Jesús, que Él vive y reina por siempre y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque tenemos esa convicción y porque tenemos esa plenitud de gozo. El Espíritu nos da esa seguridad de que así es, aunque no todos crean. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, los que buscan sanidad necesitan el perdón divino. Aquellos que buscan sanidad necesitan primeramente perdón divino. Ahora que está muy en auge esto, ¿verdad?, de las enfermedades, los que hemos padecido esto, pues yo creo que sí hemos reflexionado, ¿verdad? Dios está tratando con toda la humanidad y con su iglesia, y Él quiere sanarnos en el alma. Lo que yo aprendí es que la enfermedad es o sucede para la restauración del alma, más que del cuerpo. Y eso es lo que quiere Dios, sanarnos interiormente. Y vea lo que dice el verso 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagina la escena, hermano. Un hombre traído por 4 en una camilla, tal vez improvisada por ellos. No había ambulancia, tuvieron que traerlo a lo mejor de otra ciudad, no sabemos. Y se encuentran con que estaba abarrotado el lugar, no podían meterlo. Y se les ocurre una idea. En las casas en esa época tenían una escalera afuera de la casa que daba al techo, a una especie de como terraza, y el techo pues estaba compuesto por la estructura, que eran unas vigas de madera y una especie de adobe como el que conocemos nosotros, la tierra, el lodo con paja, a lo mejor también llevaba ese estiércol de animal. Entonces estos hombres tuvieron que agujerar el techo. Imagine el dueño de la casa, ¿cuánto me va a costar volver a reparar este daño? Imagina a Jesús predicando y le interrumpen el sermón a la mitad y comienza esta gran escena formidable que cuando le narramos eso a los niños es algo fascinante porque ellos pueden imaginarlo y es algo sorprendente. Este hecho, este acontecimiento realmente es formidable, porque estos hombres, imagínense nada más para bajar al hombre, seguramente con cuerdas, imaginen sus cuerpos todos sudados, fatigados a lo mejor, pero contentos porque su fin estaba llegando, el propósito se estaba culminando. Y aquí vemos una imagen y Marcos nos presenta este cuadro de compañerismo, amor, fe y acción y victoria para instruirnos, para enseñarnos. Recuerde que toda la palabra fue plasmada en este libro con el propósito de instruirnos, de dejarnos enseñanza. Y es así que nosotros debemos de tomarlo. Y de aquí nos presentan 4 puntos importantes. Número 1, 4 amigos compasivos. Estos hombres
no solamente vieron a su familiar, amigo, postrado y le dijeron, pues Dios te bendiga, Dios te va a sanar, vamos a estar orando por ti, no te preocupes. Ellos no solamente se quedaron con brazos cruzados, decidieron actuar. No les importó el tiempo, el costo, y es que la fe es así, la fe vence cualquier obstáculo, por más difícil que sea. Yo creo que lo más difícil pues puede ser la enfermedad, ¿verdad? Cuando se van las fuerzas, a veces también la fe se debilita, ¿sí? Pero lo que debemos de aprender es que Jesús premia esa fe en acción. Es fácil para algunos tener fe, ¿verdad? Pero la palabra dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Vea lo que dice en Santiago 2, 14, 17. El Señor nos pide que pongamos en acción nuestra fe. Santiago 2, 14, 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo, si tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que poner en práctica, ponerle acción a nuestra fe. Sí, estoy enfermo, pero Dios me va a sanar. Sí, me siento aún débil, pero el Señor me va a fortalecer. Sí, estoy con este problema, mi familia, con mis hijos, pero el Señor me va a restaurar. Porque no confiamos en nuestras posibilidades, no confiamos en nuestros recursos, sino en aquel que tiene todo el poder del universo para hacer todas las cosas nuevas y perfectas. Por eso estamos, aunque débiles, pero seguros, confiando en el poder y en la grandeza de Dios. Y Jesús ve y premia todo esfuerzo de fe. Él no se queda con nada, hermano. Él premia la fe, porque dice aquí que lo espiritual, en este caso el perdón, debe de anteponerse a cualquier circunstancia. Primero, el Señor nos está llamando a sanar del alma. Es lo primordial. Y vamos a ver cómo es que el Señor sana el alma primeramente de este hombre que está totalmente paralizado. Nuestro punto 2 dice: Jesús descubre la malicia y la falsedad de los incrédulos. Jesús descubre los corazones de estos hombres. ¿Cómo es una persona incrédula? ¿Qué características tiene? Pues no cree, ¿verdad? Una persona incrédula, yo lo que he notado por conocidos, por pláticas, es alguien que está resentido con Dios. Es alguien que no puede concebir a Dios como un padre, mucho menos al Hijo, como el Salvador de la salvación. Y tiene este conflicto en su mente. Y un familiar, él estaba en esta situación. Y él decía: Dios está en la naturaleza, en las plantas, en los ríos, en nosotros mismos está Dios. Pero se oponía a su mente a concebir a Dios como algo personal. Y es que tenía una piedra de tropiezo en el camino. Era su propio hermano, que era creyente, pero que su conducta es anticristiana. Y entonces, por esa razón, estaba resentido con la religión, él dice, porque ahí son hipócritas. Ahí, en el templo, en las iglesias, dinero, dinero, dinero. Ese es el tema. Y tenía un cierto conflicto con Dios.
Por eso él prefería conceptualizar a Dios de una forma impersonal y lo veía en toda la naturaleza, menos como un padre, como alguien personal, ¿sí? Como un Dios personal, el cual nosotros podemos percibir. Y es que el incrédulo no puede ocultar su malicia e hipocresía. Vean lo que dice el verso 2, el capítulo 2, perdón, en el verso 6 y 7. Dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y se hacían esta pregunta: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús conoce lo que están ellos pensando, y este es el primer aspecto donde Él muestra sus atributos divinos. Él sabe y mira lo que estos hombres cavilan en su mente, y Él sabe que no están de acuerdo con sus palabras, y Jesús muestra su capacidad porque Él es Dios. Dice aquí que Jesús muestra sus atributos divinos sin dejar a un lado su naturaleza humana. Y eso es muy importante remarcarlo. Jesús tenía todo el poder del universo en la persona de Cristo, pero al mismo tiempo era un hombre. Y el apóstol Pedro lo dice a los filipenses, que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que la persona de Jesús era alguien común y corriente, de carne y hueso. Su estructura física y química era la de cualquier hombre. Sin embargo, también tenía atributos divinos, y uno de ellos es el que vamos a ver más adelante. Dice que fue necesario en algunas ocasiones Él hiciera uso limitado de sus características divinas para que los creyentes comprobaran su divinidad. Cristo no se enfocó directamente en los milagros, en las sanidades, para ser aceptado, para ganar más adeptos, tampoco para ganar mayor popularidad. Si se da usted cuenta, en algunos casos leemos cómo dice a los que fueron sanados, diciendo: no digas a nadie, o no digas quién te sanó, ¿sí? Y regresaba por otro lado para evitar que los conocidos de aquel que había sido sanado lo ovacionaran, o le dieran al presente, o le reconocieran más. El propósito por el cual Dios hizo milagros es para que la gloria y la honra sea para Él. Dios permitió que Jesucristo hiciera milagros, y esto es una obra hermosa de nuestro Señor, que nos dice que cuando veía las multitudes, en el caso de cuando tomó en la barca y fue al otro extremo del lago, y al llegar estaban las multitudes siguiéndolo, dice que Él se compadeció de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos, porque veía la necesidad. Amén. Dios se compadece, hermano. Amén. ¿Recuerda usted aquel cortejo fúnebre? La viuda de Naín llevaba a su único hijo, y Jesús llegaba a esa ciudad con todos sus discípulos y se topa frente a este cuadro tan dramático, y nadie le pide que haga algo en favor de la viuda, de la viuda y de ahora sin hijos. La viuda ni siquiera se dirigió a Jesús, pero Él, al ver este cuadro, se dirige a la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Recuerda usted qué pasó? ¿No? Dijo a la mujer: no estés triste.
y se dirige al niño y ¿qué pasa? Al joven, resucita. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza divina, compasiva y misericordioso por nosotros, seres frágiles, seres débiles, endebles, y Él sabe nuestra condición. Él conoce tu enfermedad, hermano. Él conoce tus problemas. Él sabe la situación difícil por la que estás pasando. No pasa desapercibido, Él te observa. Él solamente quiere ver tu fe, hermano. Él quiere que tú tengas la confianza en Él. Y estos milagros, en ciertas ocasiones, Dios los mostró a sus discípulos para que creyeran en Él, para que esa fe fuera fortalecida. Recuerden cuando se transfiguró en aquel monte que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ellos vieron esta gran escena y creyeron. Le creyeron como el Mesías. ¿Recuerdan cuando caminó sobre el agua? Que todos se espantaron pensando que era un fantasma. ¿Recuerdan ustedes cuando calmó la tormenta? Todos estos milagros fueron para que sus discípulos comenzaran a creer en Él como el Mesías. Hace 8 días veíamos el milagro de que Jesús convirtió el agua en vino y nos explicaba cuál era el propósito de haber convertido el agua insípida, incolora, en vino, en un líquido que tiene todas las características opuestas, vamos a decirlo así. Pero fuera de suplir la necesidad de esa boda, al final de la narración nos dice que después de que los discípulos vieron el milagro que hizo en la fiesta, comenzaron a creer en Él. Es decir, Jesús nos da a veces una ayudadita, ¿verdad? Para que nuestra fe sea fortalecida. Por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, aumenta la fe en mi corazón. Aumenta el temor. Aumenta ese deseo, esa pasión por ti. Que no haya incredulidad. Como estos hombres que se mostraban incrédulos en aquella reunión, los escribas, que eran los maestros, ya estaban dispuestos a no creer en Él. ¿Quiénes eran los escribas? Pues los escribas eran aquellas personas que tenían esa profesión de estudiar detalladamente la escritura. Y en los tiempos de Jesús eran vistos como unos villanos, ¿verdad? Religiosos que estaban escuchando la enseñanza del maestro, pero solamente para hacerle preguntas, para poner en duda, en tela de juicio lo que él afirmaba y poner en contra a los que escuchaban su doctrina. Aunque no todos, ¿verdad? También nos muestra algún escriba que se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde tú vayas, a donde quiera que tú vayas. Y ahí es donde Cristo le dice: las zorras tienen sus cuevas, sus guaridas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los escribas juegan un papel muy importante en la cultura judía, más durante el exilio. Fueron los encargados de preservar la palabra, de enseñarla, de transmitirla a las futuras generaciones. Y posterior al exilio también el escriba ya formaba parte fundamental de la fe o de la estructura religiosa del pueblo. Vemos el ejemplo de Esdras, el escriba. Estos hombres tomaron ¿cómo podemos decir? El estandarte, el valor para reprender al pueblo, para instarlos a la obediencia a la palabra, para seguir los mandamientos. Y es así que ellos eran un grupo muy importante. Después se dejaron corromper, ¿verdad? Como lo vemos ya en los tiempos de Jesús. Se volvieron hombres, ¿cómo podemos decirlos? Pues sí, religiosos, pero se volvieron hombres legalistas.
Esa es la palabra. A tal grado que ellos ponían en tela de juicio si podían comer un huevo de gallina en día sábado, si lo puso el sábado. Entonces, estos hombres que estaban llenos de prejuicios, de legalismo, dice que cavilaban en sus corazones, ¿sí? Y ellos decían, ¿por qué habla este así? ¿Por qué dice estas palabras? Ellos sí sabían a qué Jesús se estaba refiriendo. Y es que Jesús les estaba diciendo indirectamente, yo soy Dios. En mí está la plenitud del Padre. Yo soy el Mesías esperado. Eso lo pudieron comprender rápidamente. Pero emitieron un juicio equivocado, erróneo, porque preguntan, ¿por qué habla este hombre de esta manera? Ellos se hacían ignorantes con respecto a la divinidad de Cristo. ¿Y qué nos dice Colosenses 1:19? ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo, por favor? Cuanto agradó al Padre, y en él habitase toda plenitud. Gracias, hermano. ¿En quién habita la plenitud del Padre? En Cristo. Y Cristo es en el Padre, y el Padre está en el Padre, Cristo en el Padre. Como dice aquel relato cuando Felipe le pregunta al maestro, maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le responde Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué razón me preguntas? Muéstranos al Padre. Y continúa diciendo en Juan 14, vamos a darle lectura a Juan 14. Juan 14, 9. En adelante, el verso 10 y 11 dice el verso 9 al final. Dice, ¿cómo tú dices, muéstranos al Padre? Hablando Cristo. Dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el 11, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo a sus discípulos? Si no creen a mis palabras, vean mis obras. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros podemos estar seguros que la persona de Cristo, Jesús, es Dios encarnado en la tierra. ¿Por qué? Nuestro guía nos hace una pregunta, dice, ¿es Jesús realmente Dios encarnado? ¿O un blasfemo, impostor, farsante? Recuerde que los escribas le decían, es un blasfemo. ¿Qué es una blasfemia? Es toda acción, toda palabra ofensiva, irreverente en contra de Dios. Porque ellos no estaban de acuerdo en que Cristo, en que Jesús se dijera Dios mismo. Entonces, nosotros creemos que Jesús es Dios en la tierra. Y al igual que los escribas, vamos a dar la explicación por qué. Dice, los incrédulos tenían razón en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados. No hay nadie más. No existe otro camino. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Toda ofensa es contra Dios. Por lo tanto, a Él hemos ofendido. Tal vez hemos ofendido a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro vecino,
pero ese agravio es directamente con el Padre, ¿sí? Toda palabra que digamos ociosa delante de nuestros hermanos es una ofensa directamente a Dios. Y lo dice Isaías 43:25. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias, hermana. ¿Quién es el que borra nuestras iniquidades? ¿Quién es el que echa nuestros pecados a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos? Dios. Y lo hace por medio de la obra de Jesucristo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Aquí nos dice que los maliciosos estaban cegados totalmente para percibir la gracia de Jesucristo como una misión de restauración total al hombre. Dios nos otorga esa gracia. ¿Qué es la gracia? El perdón recibido por parte de Dios hacia nosotros, seres rebeldes, seres con tendencia a lo malo, y que nunca vamos a lograr hacer algo por ganarnos ese perdón. Eso es gracia. Y la gracia la seguimos disfrutando cuando entramos en ese proceso de santificación, porque nosotros no podemos cambiar solos, porque nuestra alma nunca va a ser sanada por nosotros mismos. Es Dios el que nos da nueva vida, el que nos regenera, el que nos restaura, y seguimos disfrutando su gracia cuando Él nos otorga la vida eterna, cuando Él nos da la promesa de la salvación, y eso lo disfrutamos aquí. ¿Usted puede ver la gracia? ¿Usted lo puede ver con sus ojos, el perdón? ¿Verdad que no? Por eso es cuestión de fe. Y por eso los escribas no lo veían. Porque el perdón es algo invisible, ¿verdad? No lo podemos tocar. Y vea lo que dice el siguiente punto. Los religiosos no pueden saciar las necesidades humanas. Dice el verso 8 y 9 del capítulo 2 de Marcos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, dijo: ¿por qué caviláis así de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta es fácil, ¿verdad? Pues decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque es algo que no se puede observar. No existe una tomografía del corazón, del pecho, y que diga: pues ya está perdonado. ¿Verdad que no? Bueno fuera, ¿verdad?, que nos pudiéramos ver de esa manera, pero no es así. Los enemigos de Jesús no reconocieron su divinidad, por el contrario, se propusieron a desafiarla. Desafiaron al Hijo de Dios. Ellos estaban cegados totalmente por su legalismo, por su religiosidad, por su incredulidad, por esa falta de fe. Y vea lo que dice el verso 8, dice, aquí nos muestra la omnisciencia de Jesús actuando en estos hombres. ¿Qué es la omnisciencia? Es un atributo de Dios que consiste en conocer todas las cosas. Él sabe todo. Nuestros pensamientos, lo que ha de acontecer en el futuro, y no hay nada, absolutamente nada, que pase desapercibido, porque Él conoce todo. Y vea lo que dice Primera de Crónicas 28:9, hablando el rey David a su hijo Salomón. Primera de Crónicas, si alguien lo quiere leer, le voy a agradecer. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo unitario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos, y tú le buscares y hallares más que lo que sabes,
este estará para siempre. Gracias, hermano. ¿Quién conoce lo profundo, hermano? Dios. Amén. Solamente Él escudriña y Él mira la intención del hombre y Él sabe realmente la condición de cada uno de nosotros. Por eso no debemos de tener pena o escondernos o engañarnos a nosotros mismos, porque Dios sabe todo lo oculto de nuestro ser. Así que podemos venir delante de Él confiados, seguros que vamos a hallar gracia, misericordia, favor delante de Él. Amén. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, Él conoce nuestra situación y Él quiere otorgarnos sanidad en el alma y sanidad en el cuerpo. Dice que Él, conociendo en su espíritu que lo que cavilaban dentro de sí mismos, vea la pregunta doble que hace el verso 9. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar al paralítico o sanarlo? Su incredulidad los hacía inútiles para aceptar el perdón otorgado, porque un incrédulo solo puede criticar, juzgar, denigrar, señalar. Así es las características de este tipo de personalidad. El perdón no es algo visible, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los incrédulos así razonan: no se ve, no existe. Los científicos también tienen esta misma forma de pensamiento. Por ejemplo, los astrónomos ven el universo fuera de la atmósfera terrestre y hay constelaciones, hay galaxias, hay cometas, hay infinidad de cosas que no conocemos. Y dicen, pues no está Dios. Como no lo observo, pues no existe. Pero no se ponen a pensar, si no existiera nada, o por qué en vez de existir toda una inmensidad infinita en el universo, ¿por qué no existe nada? Simplemente es Dios, ¿verdad? El que crea todas las cosas. Nosotros lo creemos, nosotros lo sabemos. Y vea lo que dice nuestro último punto, que lo vamos a dar rápidamente. Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. El verso 10 y 11 de Marcos capítulo 2 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Cristo demuestra su poder para perdonar y sanar. Los intrusos pensaban que era fácil pretender tener la capacidad de perdonar, pero los incrédulos excluyen los actos de fe de la obra de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Hay milagros que no se pueden ver. Y por eso la gente de afuera a veces hasta nos critica y dicen: es que para ustedes los cristianos es bien fácil, nada más con creer y ya. Es que para ustedes los cristianos, ya con creer ya me voy a ir al cielo. Y es que es así, ¿verdad? Mencióneme usted un milagro que sea invisible, que no podamos tocar. Una sanidad podemos tocar, mirar, sentir, pero un milagro que sea invisible, hay muchos, hermanos. Nada más la salvación de nuestra alma. Ese es un milagro que Dios hace en la vida del creyente. No la vemos, pero la creemos por fe. Cuando una persona es libre de las ataduras del pecado, ese es un milagro. No lo vemos porque Él está igual.
dañado por los vicios, por las drogas, por toda clase de males, pero Él es libre porque lo creemos por fe. El perdón no lo podemos ver, pero sentimos nosotros esa paz, ese descanso. Después de levantarnos de la oración, nos sentimos libres, ligeros, perdonados, santificados, renovados, porque Dios hace un milagro. Y de allá afuera no pueden experimentar ese milagro, no pueden sentirse perdonados porque solamente es por Cristo. Por medio de Él podemos obtener el perdón del Padre. Otro milagro que no se puede ver es la gracia. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y no es de nosotros, no es porque tengamos bonita cara, sino es por la gracia de Dios, y no se ve la salvación, ¿verdad? Y esa gracia tampoco se mira, pero se recibe, se acepta, se confiesa y se da testimonio. Así que, hermanos, hoy tenemos testimonios del poder de Dios. Hace 8 días veíamos esos milagros, ¿verdad? Cómo nos hablaban acerca de que mi hermana fue librada de accidentes, sanados de enfermedades. Hay muchos milagros de provisión, hay milagros de restauración en los matrimonios, con los hijos, en las familias. Dios sigue haciendo obras sobrenaturales. Solamente que falta un detonante importante en nuestra vida para que los comprobemos, y es la fe. Demos gloria a Dios cuando nos encontramos en situaciones adversas, porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Él quiere hacer la obra. Él quiere que nuestra fe sea fortalecida y que demos testimonio de los portentos y maravillas que Él hace y seguirá haciendo cuando nosotros le creamos. Cuando tengamos esa decisión de creer sin dudar que Él hace la obra invisible, sobrenatural y física en nuestra vida. Dice que Jesús dio una muestra visible de la obra invisible que realizó en el paralítico, y fue la sanidad. Gloria a Dios, porque Él tiene el poder para sanar el alma, pero también para sanar el cuerpo. Y este hombre dice aquí que para demostrar su potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Actualmente las personas se han vuelto materialistas, necesitan ver lo físico para creer en lo espiritual. Y es que esto es la forma del pensamiento. Si no lo veo, no es real. Esta filosofía del materialismo nos dice que todas las cosas son increadas, que la materia solamente existe y es la que produjo todo. Para esta forma de pensamiento no hay espíritu, solamente lo material, lo físico, y por lo tanto el mundo espiritual no puede ser concebido por ellos. Por eso dicen, después de la muerte no hay nada, se acaba todo. Pero no es verdad, eso no es cierto, porque simplemente razonemos. Si la materia es la que produce todo, ¿cómo algo sin pensamiento, sin capacidad de razonar, va a crear, va a producir algo? Es ilógico. Nosotros venimos de un ser creador inteligente, y Él es nuestro Padre, es Dios. Y nosotros tenemos esa convicción. Ahora, las personas piensan de esta manera, y cada día es más esto. Jovencitos en las escuelas, apenas entran en la universidad y ya un maestro les habla acerca del cosmos, de las teorías del universo, y como nunca las habían escuchado, dicen: ¿de veras esto puede ser?
Cada vez más este tipo de enseñanza está afectando a nuestros jóvenes y están abandonando la fe. ¿Por qué? Porque no tienen esa convicción, porque se han dejado influir por este tipo de corrientes, y Cristo por eso nos deja su evangelio, para que nadie tenga excusa, para que no haya pretexto de decir, pues nadie me habló, nadie me dijo, nadie me instruyó. Dios no existe, Dios está muerto, como dicen actualmente. Pero nosotros creemos, hermanos, en un Dios vivo, ¿verdad? Creemos en un Dios de poder, que sana el alma y sana el cuerpo. Y el propósito por el cual Dios quiere sanar nuestra alma y nuestro cuerpo es para que Él reciba la gloria, la honra, la adoración, toda la reverencia, el reconocimiento, que Él tiene el poder y en Él está la potestad de dar vida, de sanar, de restaurar y de hacer una obra completa en nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? Usted confíe. Usted sigue esperando en su milagro, en su sanidad, en su restauración. Usted siga perseverando en la fe, que a su tiempo tendremos recompensa y a su tiempo daremos testimonio de la obra que Él hace en nosotros. Eso es lo que corresponde al estudio de esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a levantarnos para hacer una oración, pidiendo al Padre que nos aumente esa fe. No seamos incrédulos, no critiquemos, no juzguemos, no señalemos, no seamos como esos hombres que estaban decididos a no creer. Cuenta la narrativa de un evangelista joven, donde llegó a una iglesia y hizo el llamado para que los hombres que se sintieran enfermos fueran sanados, ¿verdad? Recibieran contestación a su petición de oración. Y siempre había una ancianita que pasaba al frente por recibir su sanidad. Y en esta ocasión pasó al frente. Terminó la oración de fe, regresaron a su lugar, pero ella iba con su cara enojada y amargada tal vez, diciendo, yo sabía que no iba a pasar nada. Ella tenía la costumbre de pasar siempre cuando hacían el llamado, pero ella ya tenía la previa concepción de que no iba a pasar nada. Hermanos, no dudemos. Dios tiene el poder para obrar. Padre, Dios de amor y de misericordia, tu palabra ha sido expuesta de la forma que tú nos permitiste en esta mañana. Permite que sea una palabra entendible, que quede grabada en el corazón y que no se olvide. Que nuestra fe sea fortalecida, que cada día en nuestras oraciones sea, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame mi fe, Señor, auméntame mi fe, porque necesito creer a tus promesas, necesito confiar en tu palabra, necesito seguir adelante confiando que tú lo harás, aunque no vea, aunque no esté aparentemente claro el panorama. Pero tú me darás la salida, tú darás respuesta, tú enviarás provisión, tú sanarás, tú levantarás, tú restaurarás. Señor, aumenta la fe a tu iglesia, aumenta el temor cada día. Señor, que no dudemos, sino ayúdanos a permanecer firmes y constantes, caminando en esta trayectoria de fe, en el cristianismo, en lo que hemos decidido esperar, en aquella esperanza viva, en aquella bienaventuranza que tú nos has dado de la vida eterna. Padre, en tus manos estamos y nos ponemos en tus manos para pedirte tu bendición, para pedirte tu sanidad, para pedirte
tu provisión, sana el alma, Señor, pero también sana el cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda, pero nos piden que en esta oración oremos también por nuestra hermana Rosy Flores, quien cumplió años, pero por motivos de salud, por gripa, no pudo asistir hoy a la reunión, pero que demos gracias a Dios por su vida. Vamos a orar, y si alguien más cumplió años, quiere levantar su mano y desea que oremos por él en esta tarde, lo vamos a hacer. Y también por aquellos hermanos que estén enfermos en casa, que Dios les ayude, que Dios les restaure. Amén. Damos gracias a Dios, hermano. Oramos a nuestro Dios Padre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, por la vida de mi hermano Sergio, Señor. Que tu palabra quede atesorada y guardada en nuestros corazones. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice a su esposa, a sus pequeñas, Señor. Tú le sigas usando, tú le sigas guardando, tú le sigas fortaleciendo, Señor. Sigue siendo con mi hermano, Señor, y que nosotros podamos retener y guardar tu palabra en nuestro corazón. Asimismo te damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosy Flores, Señor. Gracias porque tú le concediste un año más sobre esta tierra. Te pedimos que tú le sigas guardando, que tú le sigas cuidando, le sigas bendiciendo a ella, a su esposo, a su familia, Señor, y que ella se encuentre un poco resfriada. Te pedimos que tu mano de poder, que tu brazo de poder se extienda hasta su hogar y que tú le sanes, Señor. Y por todos los hermanos que también estén padeciendo algún problema de resfriado, de salud en sus hogares, te rogamos que tú les bendigas, que tú les sanes, que tú les fortalezcas. Padre, también como parte de ese servicio, bendice la ofrenda que se va a depositar, Señor. Bendice los trabajos, bendice la profesión, el oficio, la manera en la que cada uno de mis hermanos, Señor, labora diariamente para llevar el sustento a su hogar. Dice tu palabra que tú amas al que da con alegría y no por necesidad ni con tristeza, Señor. Tú conoces y pesas los corazones y puedas agradarte de nuestra ofrenda en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, un momento. Puede depositar su ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Pues siempre le recordamos las actividades que hay en la iglesia. No se olvide, el día miércoles hay aposento. Este mes de diciembre que viene no va a haber aposento hasta enero, pero todavía estas semanas de noviembre que quedan, está el aposento día miércoles de 10 de la mañana a 4:30. El jueves el hermano pastor está dando la enseñanza de Apocalipsis. Estamos cada vez poniendo los más interesantes porque estamos hablando de ya hablar del anticristo, hablar del falso profeta y de lo que viene, de lo que Dios está preparando para su iglesia, para su pueblo. Así que le invitamos a que no se pierda estas enseñanzas. Si no puede venir físicamente, recuerde que la iglesia tiene su canal en YouTube, Iglesia Universal de Dios, y ahí también están las enseñanzas de jueves y las enseñanzas de domingo. Y si Dios la vida permite, el próximo domingo tenemos una cita con el Señor. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. Amén. Son los anuncios que tenemos. A todas las personas que nos visitan por primera, segunda ocasión, a nombre del pastor, a nombre de la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza, le damos la más cordial bienvenida y esperando sigan reuniéndose en este lugar, en esta casa de oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ser despedidos y salimos en orden, salimos como siempre, las indicaciones de nuestros hermanos diáconos, y así podemos ir a nuestros hogares. Oremos todos en esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar en tu casa. Gracias por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos que pudieron asistir hoy. Gracias por aquellos que están en casa también por algunas necesidades. Pero te pedimos que tú nos lleves con bien, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que hacia el lugar donde cada uno se dirige en esta tarde, Señor, tu bendición siga siendo con nosotros. Y si tú lo permites, podamos estar en las actividades que hay en la iglesia, en las reuniones, que podamos seguir buscándote, que podamos seguir, Señor, perseverando en la fe, perseverando en la oración,
y sé tú con cada uno de nosotros. Guarda la vida del más pequeño como el más grande al salir de este lugar, y que tu bendición sea con nosotros. Y la iglesia dice...